Bien, ¿cómo estamos de audio? ¿Todo ok? Buenos días, profe. Buenos días. Sí, señor. Bueno, entonces, recuerden que ya les envié el taller 3. Ya estoy también calificando los parciales, ya tengo los solucionarios. Yo sé, de esta semana no puede pasar que usted no tenga las notas. Ya estoy trabajando en eso. Listo. Y el taller 3, la misma metodología que el taller 2. Es decir, que lo pueden hacer en grupos, mínimo 2, máximo 4. Inclusive si hay algún estudiante por ahí que está muy solo y nadie lo acogió y hay un grupo de 4 ya formado, pues pueden hacerlo inclusive de 5. Bien, pues la idea es que todos participen, todos sepan cómo se tienen los resultados. Listo, todos hagan retroalimentación del taller, porque algo muy parecido es lo que tendrán en el examen final. Bien, el examen final, les adelanto, va a tener esta estructura. Bien, la primera parte va a ser así, integrales de línea y dos ítems, 2.1, 2.2. Y la tercera parte va a ser el teorema de Green. ¿Sí? Es mucho más corto que lo que ustedes resolvieron para el parcial 2. ¿Listo? Porque si ustedes notan, por ejemplo, en este ejercicio 2.1, pues, bueno, una integral de línea, parametrizar el segmento. Digamos que son cortos, todos son ejercicios cortos. Va a tener 3 preguntas al examen, pues, en definitiva. Y el teorema de Green lo que hace es relacionar la integral de línea con la integral doble. ¿Sí? Entonces, cuando aquí me dicen utilizar el teorema de Green para calcular esta integral de línea, en definitiva ustedes van a tener que hacer una integral doble y ya. Muy sencilla. Entonces, digamos que sí es un parcial bastante tranquilo. Y 3 preguntitas nomás. Y pues 1 hora y media. Digamos, 30 minutos por pregunta. Inclusive pues hasta puede ser las 2 horas, si ustedes pues, lo requieren en su momento. Pero va a ser algo tranquilo. ¿Listo? De este taller, ¿qué se puede resolver ya? Desde que lo envié. La primera pregunta. Dice, determine si este campo, que lo escribí así, sin anotación vectorial, M sería la primera coordenada, N es la segunda. Entonces determine si el campo es conservativo. En caso de que sea conservativo, ¿qué quiere decir que sea conservativo? Que existe una función potencial. Entonces, si ustedes logran probar que es conservativo, entonces inmediatamente buscar su función potencial. Esa es la primera pregunta. Bien. Y hoy esperamos que en la clase de hoy ya se pueda resolver, por ejemplo, el ítem 2.1. Porque hoy vamos a estudiar integrales de línea, la sección 15.2 del libro guía. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces reitero aquí que ya llegamos a un acuerdo de que hoy estamos a 24, la próxima clase es el 26, el sábado, ¿sí? Y hemos dicho pues que el examen el 3 de julio, es decir, de este sábado en 7 días, y el 3 de julio. O sea que tenemos esta clase, la del sábado, y otra clase el otro jueves, ¿bien? Pero según mi cronograma, yo creo que vamos a alcanzar a ver todo el sábado. O sea, con la clase de hoy, la del sábado, ya tenemos todos los temas que saldrán en el parcial, que son estos 2 temas, integrales de línea e integrales de Green, el teorema de Green, perdón. El sábado ya tenemos todas las herramientas para hacer estos ejercicios. ¿Sí? Así, tenemos un margen muy bueno. Entonces el jueves podríamos reunirnos, sí, pero a escuchar dudas y a resolver más ejercicios. Y el jueves. Y ya el sábado 3 de julio el examen. Listo, ya para finalizar el corte. Sí, en esas condiciones estamos. ¿Preguntas hasta aquí? Porque es que estos 2 teoremas, nosotros no los vamos a demostrar. ¿Sí? El teorema fundamental de integrales de línea es como el equivalente al teorema fundamental del cálculo. No los vamos a probar, pero, o sea, mostrar el resultado y cómo aplicarlo. Entonces, es sencillo, es corto esta clase. Y el teorema de Green
también es un teorema muy importante, ya que relaciona dos tipos de integral, la de línea y la de doble. Es importante, pero para demostrarlo no, o sea, para ver por qué eso es cierto, porque un teorema tiene que ser demostrado. ¿Sí? Nosotros vamos a tener fe en que los autores del libro concluyeron un resultado cierto y lo vamos a usar. Porque para demostrarlo ya usa otras herramientas matemáticas que, digamos, no las tenemos aquí o tendríamos que fundamentarnos más. Entonces, es también enunciar el teorema, analizarlo, ¿sí? Entender sus hipótesis y sus conclusiones y aplicarlo inmediatamente. Entonces, por eso mis aspiraciones son que el día sábado pues veamos los dos teoremas, el de Green y el teorema fundamental, como ejemplos. Y que por eso ya el sábado tendríamos todos los temas del parcial estudiados. Bien. Entonces, ahorita sí entremos en materia. ¿Preguntas? Bueno. Entonces coloquemos aquí título integrales de línea. Bueno, cuando uno habla de integrales de línea, existen dos tipos. Bien. Está la integral de línea de una función de dos variables y está la integral de línea de un campo vectorial. Bien. Generalmente cuando el curso transcurre con normalidad, estudiamos aquí en los dos tipos de integral de línea, el de una función y el de un campo, una función de dos variables o un campo. Pero como estamos pues con tiempo limitado para terminar, entonces vamos a estudiar la integral de línea de un campo vectorial de una vez, de una función no, ¿sí? Solo de un campo. ¿Por qué? Por cómo se ha desarrollado la teoría. ¿Sí? Es conveniente hacerlo así, porque nosotros dijimos hace el sábado que un campo vectorial es un conjunto de flechas en el plano o en el espacio tridimensional. Eso es un campo vectorial, muchas flechas, unas apuntando hacia una dirección u otra, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro buen campito de flechas. Por acá y por acá. Eso fue lo que dijimos en la clase anterior y estudiamos la propiedad interesante de esos campos y es la de ser conservativo. ¿Sí? Entonces, ahorita la cuestión es la siguiente. Si sobre ese campo de flechas que ustedes ven ahí, flechas azules, tenemos una partícula que se está describiendo una trayectoria que va de ese punto inicial a este punto final. Puede ser esa misma bolita que describe esta trayectoria aquí. Ya pueden irse por acá, sí, bajar aquí, hasta que llego acá. Entonces, cuando ya escribe esa trayectoria, pues deja un rastro, ¿no? Que es esa curva roja. Entonces, en cada punto de esa curva, pues el campo definirá un vector, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Que en este puntico, el campo actúa sobre la bola y le asocia un vector. Por acá habrá otro vector, por acá otro, y así sucesivamente. Entonces, todo el tiempo, nuestra buena bola que se desplaza en esa trayectoria roja, está siendo sometida a esa fuerza. Bien, como cuando ustedes están en un lado del río, por acá, si queremos colocarle a esto un contexto, que ustedes están aquí en el río, en el borde. Es el borde. Las flechas son la corriente del río. Entonces ustedes quieren atravesar el río, es un río muy corrientoso. Entonces ustedes se sumergen, empiezan a nadar, empiezan a bajar, después la corriente los subió hasta acá, vuelven y bajan. Entonces ustedes empiezan a luchar contra la corriente, ¿no? Entonces en ese sentido, uno puede decir, la corriente del río realizó un trabajo sobre mí, ¿sí? Me aplicó una fuerza, entonces yo tuve que hacer a su vez otro esfuerzo para contrarrestar ese efecto y seguir la trayectoria que yo quería. Si yo me quería mover así, tuve que esforzarme para moverme así. Si yo quisiera atravesar de una el río, pasar de aquí a acá, de una atravesarlo rápido, pues tengo que esforzarme más, tengo que nadar más rápido, ¿sí? Porque las flechas siempre me quieren alargar el camino, me van llevando, y yo atravieso por acá. Pero si yo me esfuerzo bastante, o sea, nada un poco contra la corriente,
puedo atravesar rápido, ¿sí? Pero requiero más esfuerzo, es decir, hacer un mayor trabajo. Entonces, calcular ese trabajo que realiza el campo sobre esta partícula que describe esa trayectoria se hace por medio de la integral de línea, ¿sí? Entonces, el trabajo es igual a una integral de línea que va a escribir el símbolo de una vez. Integral sobre la curva C, esta curva roja del campo, por dr. Bien. Entonces, en la integral de línea aparece pues este elemento importante, la curva, la trayectoria que describe esa bola atravesando el río, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es parametrizar la curva. Parametrizar una curva. O sea, necesitamos analizar cómo yo describo este movimiento, ¿sí? Matemáticamente. Entonces, eso se denomina parametrizar la curva. ¿Listo? Vamos por partes. Primero, centrémonos solo en la curva. ¿Cómo se parametriza? Pregunta hasta aquí. Entonces, parametrización de una curva plana, o sea, de una curva que está en el espacio dos-dimensional, ¿sí? O sea, vamos a colocarle, saliéndonos del contexto del río, pues coloquémosle a esto una estructura matemática, entonces tenemos que poner el plano cartesiano, poner tal estructura, para hablar en términos exactos. El eje X, el eje Y, y bueno, por acá será mi buena curva describiendo un movimiento. Este es el punto inicial, punto final de la trayectoria. Y esta es la curva C. Entonces, cuando yo hablo de parametrizar la curva, estoy refiriendo a una función RT, una función vectorial. O sea, RT va a ser igual a, me va a decir cuál es la posición de mi partícula en cada instante de tiempo t. Entonces, RT va a tener dos partes. Un X de t, que es la coordenada X de mi punto en el instante de tiempo t, más la coordenada YT, que es la posición del punto en la coordenada X en cada instante de tiempo, ¿sí? En J. Esto es una parametrización, ¿sí? ¿El parámetro cuál es? T. Entonces yo tendré que decir, bueno, la curva se escribe por medio de esa función R, cuando el parámetro T varía entre dos constantes A y B. Recuerden que T es un número real. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de parametrización de una curva plana, tenemos que pensar en toda esta información, ¿sí? Cómo es la función R de T, quién es XT, quién es Y de T, y de dónde a dónde varía el parámetro. ¿Listo? Un caso concreto es parametrizar, por ejemplo, segmentos de recta. Bien, entonces veamos. Supongamos que mi partícula describe el siguiente movimiento. Vemos que comienza aquí en el punto 1, 0, perdón. Sí, este es el punto inicial. Y llega por acá al punto, digamos que este es el punto 2, 2, 2. Tiene esas coordenadas. Y todavía me pueden decir, parametrice el segmento de recta que va del punto 1, 0 al 2, 2. Listo. Para que parametrice este segmento. Y cuando nos dicen que va del punto 1, 0 al 2, 2, nos están dando un sentido. Están diciendo que esa parametrización tiene que ir en esta orientación. Eso también es importante. Listo. Entonces, ¿cómo parametrizar un segmento? El primer caso. Digamos que esto es el punto inicial A, B. Entonces, para parametrizar un segmento tenemos ya una fórmula prácticamente, que nos va a decir que R de T, esto viene un poco de la álgebra lineal, R de T es igual a ¿qué? Al punto inicial A, ¿sí? Más T veces el vector director, o sea, el vector que va de A a B
Este vector, que en álgebra lineal son un poco más rigurosos, el vector que va de A a B, no es otra cosa que B menos A. Entonces aquí sería más T veces B menos A. Y así parametrizo cualquier segmento. ¿Y de dónde va a variar el parámetro? ¿Sí? El parámetro T, cuando es un segmento de recta, de esta forma, siempre varía de 0 a 1. Ustedes dirán, ¿y por qué es 0 a 1 y no es 0 a 2? Pues veamos. ¿Qué pasa en esta parametrización cuando T vale 0? R evaluado en 0 aquí me daría A más 0 por B menos A. Y 0 por B menos A es el vector 0. 0 más A es A. Entonces, cuando T vale 0, estoy en el punto A, ¿cierto? Y cuando T vale 1, ¿cuánto es R de 1? R de 1 va a ser el punto inicial A más 1 por B menos A. O sea, A más B menos A. Y A menos A es 0. Entonces, R de 1 es B. ¿Sí? Entonces, cuando T vale 1, estoy en el punto final B. Entonces, por eso el parámetro varía de 0 a 1. ¿Sí? Y así se parametriza cualquier segmento de red. Simplemente basta con que ustedes tengan punto inicial y punto final. ¿Listo? En nuestro caso concreto, pues, quedaría esa parametrización. En nuestro caso concreto, A es 1, 0. Entonces, la parametrización será R de T igual al punto A. Ese punto A lo voy a escribir en forma, aquí está en forma de horizontal, ¿sí? Voy a escribirlo en forma de columna. 1, 0. Podemos usar columna horizontal como queramos. Más T veces B menos A. Voy a colocar aquí un corchete. ¿Quién es B? B es el punto 2, 2, que lo voy a colocar en forma vertical. 2, 2. Menos A, que es 1, 0. Listo. Y esa es la parametrización. ¿Cuánto da eso? Eso me da 1, 0. Esa resta interna ahí, la que está entre corchetes, ¿cuánto da? Coordenada, coordenada, me da 2 menos 1, da 1. Entonces me da T por el nuevo vector que va a ser 1. Y 2 menos 0 es 2. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Si yo sumo aquí estos dos vectores, 1 más T por 1 es 1 más T. Entonces concluyo que R de T va a ser igual a 1 más T y 0 más 2 por T es 2T. ¿Sí? Entonces ya encontré la parametrización. ¿Listo? Que para hacer, estoy usando esta notación, en forma de columna. Pero también podría escribirlo así, como está aquí en la cajita. ¿Sí? La parametrización de ese segmento entonces es R de T igual a, en este caso, ¿quién sería X de T? Aquí. Pues sería 1 más T, la primera coordenada. Yo lo puedo escribir en la otra notación así. Ustedes pueden usar la que les parezca. Yo no tengo problema. 1 más T en I más 2T en J. Aunque estas como se ven como más bonito así, ¿cierto? 2T en J. Cuando T, o si no más bonito, pues entonces menos feo. Cuando T varía entre 1 y 0. ¿Listo? Esa es la parametrización de ese segmento. Aquí está. Entonces ya tengo quién es la función X de T, que es 1 más T, y la función Y de T, que es 2T. Y ustedes pueden verificar, por ejemplo, que si T vale 0, ¿cuánto me da la posición de mi partícula? Si T vale 0, donde está T coloco 0. Y me daría 1 más 0, que es 1, 1 en I, más 2 por 0, 0, 0 en J. Entonces claramente, cuando T vale 0, estoy en este punto inicial. Y si T vale 1, yo sustituyo aquí T por 1. 1 más 1 es 2. 2I más
2 por 1, porque te vale 1, 2j. Entonces estoy en este punto. ¿Sí? Y para cualquier valor de t entre 0 y 1, cualquier valor intermedio, pues me dará un punto intermedio por aquí, por acá. ¿Listo? Entonces logré parametrizar ese segmento de red. Y así lo puedo hacer, inclusive, si tengo dos puntos en el plano tridimensional. ¿Sí? Sería la misma fórmula. Sería el vector A más T veces B menos A. Solo que en este caso, el vector no, los puntos. En este caso, el punto A va a tener 3 coordenadas y punto B también. ¿Sí? Pero la misma idea, la misma fórmula. Entonces sabemos parametrizar segmentos de red. Es importante, ¿sí? Porque nosotros vamos a calcular el trabajo que realiza nuestro campo sobre algunas curvas. Tenemos que aprender a parametrizar algunas de ellas. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? ¿O no? Profe, ¿podría explicar la última parte, la del cuadrito, que no la comprendí muy bien? ¿Cuál es el cuadrito? ¿Esta de aquí? Sí, esa misma. ¿Hasta aquí usted entendió bien? ¿Hasta aquí? Sí, Eso. Entonces, esto quiere decir que la primera coordenada es 1 más t. Entonces yo coloco 1 más t en i más la segunda coordenada es 2t. Entonces 2t en j. Estas son notaciones equivalentes. O sea, usted me dice las cuentas que hice cuando t vale 0 o 1. O sea, lo que yo quiero decir es que es lo mismo decir 1 más t, es lo mismo expresar ese vector, esta posición así, decir que t es igual a eso. O escribirlo así, decir 1 más t en i, la primera coordenada, 1 más t en i, más 2t en j. Son notaciones equivalentes, quieren decir lo mismo. 2t en j. Lo mismo que usted lo escriba en la notación de vector columna o lo escriba así. Quiere decir lo mismo. Cuando usted vea un i, quiere decir que lo que está ahí va en la primera coordenada y 2t va en la segunda, como está acá. Entonces significan la misma cosa. No sé si esa era la duda o era otra cosa. Una no, sí, ya, pregunta. profe, gracias. Eso. Listo. Bueno, ¿y cómo van en los otros cursos? ¿Ustedes ya hicieron todo el mundo ya hizo el examen del segundo corte o no? Ya. Sí, profe. ¿Y para cuándo les colocaron los otros profesores el examen del tercer corte? ¿Para la otra semana también? Sí, ¿O señor. para la semana del 6 al... No, ¿cierto? Para esa última semana no, porque muy poco será. Son como Bueno, 3 entonces, clases el último corte. sí, el último corte, sí. Sí, bueno, en sí el tercer corte es el más corto, ¿cierto? Pero porque tiene una, dos, como 3 semanas y una clasecita más, comparado con el primer corte que tiene 5. Sí, los cortes van disminuyendo. El primer corte es el más largo, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. El segundo tiene 4 semanas y el tercero tiene 3, más o menos 3 y una clase. Claro, hubiese sido mejor haber estudiado todos los temas, ¿cierto? Yo siempre que doy este curso doy hasta aquí, hasta el último tema. Pero ver hasta el teorema de Green, pues no está mal, tampoco. Así que hasta aquí vamos a ver, teorema de Green. No está mal, teniendo en cuenta pues que del segundo corte alcanzamos a ver casi todo, ¿no? No con la profundidad que hubiésemos deseado, pero sabemos más o menos cómo funciona. Ya está centro de masa. Área de superficie, pues no hicimos mucho énfasis en eso, o no lo vimos tal vez.
Pero esto es como una aplicación de la integral doble. Si alguien quiere estudiar esto, simplemente se sienta, abre el libro en esta sección y yo estoy seguro que en una hora que usted lea eso, en 30 minutos ya sabe hallar el área en una superficie. Hay una fórmula y se aplica y listo. Entonces, digamos, teniendo en cuenta el tiempo que no vimos clase, pero al final no salimos perjudicados en cuanto a contenido. Forma sustancial no, porque tenemos todas las herramientas. Si alguien quiere estudiar esto más adelante o lo requiere en otro curso, pues sencillo, él se sienta a leer esto. Este libro de Larson es muy sencillo de leer, ¿sí? Porque él empieza el tema, dice, bueno, trata como explicar teóricamente por qué va a dar la definición de lo que sea, y luego empieza con muchos ejemplos. Esto es un libro que se deja leer, muy sencillo el libro de leer. Bueno, entonces vamos ahorita a estudiar la parametrización de otro tipo de curvas. ¿Sí? Y una parametrización es una expresión de esta forma, como está en la cajita roja. Entonces veamos. Supongamos ahorita que nuestra partícula, el objeto que estemos analizando sobre un campo vectorial, describe un movimiento como el siguiente. Este es el eje X, eje Y. Entonces describe un movimiento así. Digamos que esta altura por acá es 2, esto aquí es 4. ¿Sí? Entonces miren esta función. Digamos que esta función es la función y igual a raíz de x. Perdón. ¿Sí? Entonces tenemos este punto final y punto inicial. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos una curva que tiene una forma funcional que la conocemos, y igual a raíz de x. Entonces yo como parametrizo la curva. ¿Sí? Porque una parametrización no es una función, recuerden, la parametrización es r de t igual a una parte que es x de t en y más y de t en j. Entonces, ¿cómo extraigo de esta forma funcional de esta curva esa parametrización? La idea. Entonces vamos a ver que es muy sencillo. Muy sencillo porque, bueno, cuando uno tiene esta relación funcional, x es la variable independiente, ¿no? Y depende de x por medio de esta relación. Entonces podemos decir que vamos a definir x de t, el que aparece acá, siendo igual a t, al parámetro. Y si x es igual a t, entonces y cuánto vale. Según la forma funcional, y es igual a raíz de x, pero x es igual a t. Entonces, y va a ser raíz de t. ¿Listo? Por lo tanto, esa curva aquí se puede parametrizar de forma sencilla así, diciendo que r de t va a ser simplemente t, porque hemos escogido x de t igual a t, la variable independiente, va a ser ti más raíz de yti, que es raíz de t, en j. ¿De dónde varía x para definir esta curva? Miremos aquí. X varía de 0 hasta 4. Entonces, la variación del parámetro va a ser de 0 a 4. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos formas funcionales de algunas curvas, su parametrización casi inmediata. Es así de sencillo. De hecho, nosotros podemos generalizar pues, esto que yo hice aquí. Si yo quiero hablar en términos generales, no tan particulares como esto que acaba de hacer, que de una función concreta, etcétera, sino que yo puedo hablar en términos más generales. Entonces, puedo decir, supongan que tenemos una curva cuya gráfica es así, cualquier curva, cualquier función. Digamos que esta es la proyección aquí, esto es B, esto aquí es A. ¿Sí? Y que esa curva se describe por medio de una función y igual a f de x.
¿listo? Entre el intervalo de A a B. Entonces, ¿cómo parametrizo esa curva roja que está aquí? Pues siguiendo la misma idea que hicimos hace un momento. Y lo hicimos con un caso particular, pero vamos a hablar en términos generales. Entonces yo digo, bueno, voy a parametrizar así. X de t va a ser igual a t, y la variable independiente. Y y de t, ¿quién va a ser? Y de t va a ser f, evaluado pero en t, porque x es igual a t. Entonces la parametrización de esa curva es r de t igual a t en i más f de t en j. ¿Y de dónde varía t para definir esa curva? Pues t tiene la misma variación de x. X aquí se mueve entre a y b. Entonces el parámetro t se mueve de a a b. Y entonces este es un caso sencillo de parametrización. Solo tener en cuenta esa observación. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Profe, siempre en todas las ocasiones aquí va a ser igual a T y en el primer en I siempre se va a poner T, me imagino. Sí, exacto. ¿Listo? Ahora, veamos otro tipo de parametrización, otro ejemplo en estos 8 minutos que ya se va a cortar la llamada. Entonces, ahorita pensemos en cuando tenemos curvas que tienen forma de, o sea, son circunferencias en realidad, ¿sí? Como parametrizar, por ejemplo, no, sí. Digamos que yo tengo una curva que es en realidad el borde de ese círculo, ¿sí? Que ella parte, digamos, desde este punto, digamos que sale aquí de A y llega aquí a B. Inclusive puedo dar el giro completo, el punto inicial y final coincidan, eso es una curva cerrada. Pero digamos que va a parametrizar solo de A hasta B. Si quieren voy a sombrearlo aquí con otro colorcito para distinguirlo de la parte de abajo. Entonces uno cómo parametriza este tipo de curvas que son circulares. Sí. Vamos a suponer que esta circunferencia tiene un radio R. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí para parametrizar esta curva C? Entonces nosotros sabemos, si pensamos en las coordenadas polares, ¿sí? Que en polares X es igual a R coseno de teta. Y en polares también Y es igual a R seno de teta. ¿Listo? Entonces, en este caso, como yo empecé la teoría usando el T, diciendo que la parametrización R depende de T, entonces yo puedo cambiar el ángulo teta por T, es una variable muda, yo puedo hacer ese cambio. Lo que ocurre aquí es que si R es fijo y el radio fijo, nosotros estamos haciendo una integral aquí, no. R está fijo. Entonces, a medida de que yo voy variando este ángulo T, no vamos a llamarle teta sino T, a medida que voy variando el ángulo, voy generando los puntos que están sobre la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, si T vale 0, ¿cuánto es coseno de 0? Coseno de 0 es 1, y 1 por R es R. Y seno de 0 es 0, 0 por R es 0. Entonces, en el instante de tiempo 0, estoy en este punto, R, 0. O sea, estoy en el punto A, ¿sí? Por ejemplo, cuando T vale pi medios, bueno, esto quedó como un poquito, no la centré bien la circunferencia. Cuando T vale pi medios, ¿cuánto es coseno de pi medios? Es 0. 0 por R es 0. Y seno de pi medios es 1, 1 por R es 0. Entonces, cuando T vale pi medios, estoy en este punto, 0, R. ¿Sí? Y cuando T vale pi, coseno de pi es menos 1. Menos 1 por R es menos R. Entonces la coordenada de X va a ser menos R. Y seno de pi es 0. 0 por R es 0. Es 0.
Entonces estoy en este punto. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi parametrización, como hemos visto, va a ser así, x de t, que va a ser r coseno de t, y donde r es el radio de la circunferencia en i, más r seno de t en j. ¿Sí? ¿Y de dónde va a variar el parámetro? Pues como quiero parametrizar solamente la parte superior de la curva, entonces del punto A hasta el B, entonces este tiene que variar de 0 a 2 a pi. ¿No? Si nosotros quisiéramos parametrizar hasta dar todo el giro completo, ¿sí? La misma idea de cuando usábamos polares y mirábamos la región de integración. Si el punto A y el B coinciden, es decir, que es una curva cerrada, ¿sí? Entonces aquí nomás cambio y digo, bueno, para parametrizar esa curva cerrada, t tiene que variar de 0 a 2 pi, por decir algo. ¿Listo? Pero esta es la forma de parametrizar, pues, una curva que es una circunferencia. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ya nos dirán, el radio es 2, 3. Si este radio fuese 2, pues sencillo. Entonces, R vale 2. Entonces, donde está R coloco 2 y ya tengo la parametrización que quiero. Dos, 2. Y siempre doy la parametrización y de dónde a dónde varía el parámetro que esté. El intervalo donde ella varía. ¿Listo? Entonces, eso tenemos con respecto a parametrización. Bien, creo que esas nos sirven principalmente estos tres casos. Y por ejemplo, si ustedes miran en el taller, en el punto 2.1, cuando habla integral de línea, dice calcule perdón, esta integral de línea, y enseguida vamos a entender esta notación, ¿sí? Pero nos dicen a lo largo del segmento de recta que va del punto 2.0 a 2.2. Entonces, estamos en el primer caso de parametrización. Parametrizar un segmento. A sería 2.0, B sería 2.2. Entonces ya veremos que para hacer esa integral de línea es obligatorio pues parametrizar ese segmento. Ya sabemos cómo. Entonces en la siguiente sección, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es que se hace la integral de línea y cómo surge esta notación. Porque es curioso aquí que bueno, la integral de línea se hace sobre una curva, entonces por eso se coloca ese su índice aquí, C, ¿sí? En este caso el segmento de recta. Y aquí aparece esta función por dx y acá esta función y cuadrado por dy. ¿Sí? Esto es extraño a primera vista. Cuando uno tiene una integral, pues tiene un solo diferencial, o con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Y aquí tenemos una integral donde aparecen los dos diferenciales. Entonces ya vamos a ver cómo proceder en este tipo de ejercicios. ¿Listo? Ya vamos a definir la integral de línea. Que para hacer la integral de línea, lo fundamental ahí es tener la parametrización de la curva C. Pero en definitiva, según una definición del libro, esta integral de línea se transforma en la integral de una función de una sola variable. ¿Sí? En este caso, la variable va a ser el parámetro t. Eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente sección. Entonces, hagamos una pausita y enseguida les envío el otro link. Sí, por ahora a las 9:05. Hago una pausa ahí para que piensen en todo lo que hemos hablado. Bien, porque ya se va a cortar la llamada. Listo, profe. Listo.